Sí, profe, si me da un segundo, puse grabación por las dudas. Ponga play, dele Puse play. play. Dale Ahí está. play. Ahí está, dale play. Bueno, unidad 17, servicios públicos. Servicio público es una de las actividades, de las maneras que tiene de expresarse la administración pública. En definitiva, es uno de los cometidos que realiza la administración pública y uno de los ejercicios y las actividades fundamentales del Estado en general y la administración pública en particular. Cuando hablamos de servicios públicos, es una connotación, es un concepto cuyo alcance está nutrido y teñido de toda una serie de aspectos políticos, ideológicos, económicos y, si se quiere, inclusive hasta cuál es el rol del Estado y la conformación que tiene el Estado-Nación en el marco de un sistema constitucional de derecho respecto a los objetivos constitucionales plasmados para ese Estado. De tal manera de que cuál es la extensión, el alcance y qué se entiende por servicio público es un concepto muy difícil de definir porque va variando según los modelos de Estado, según los gobiernos y cuál es la plataforma política de esos gobiernos y qué quieren hacer esos gobiernos respecto si la ciudadanía, es decir, cuáles son las prestaciones y los alcances y los servicios y los derechos que van a promover. Porque esto creo que es uno de los puntos fundamentales. Entender que atrás de los servicios públicos hay una manera de satisfacer, de lograr, de promover, de hacer efectivo, de resguardar, de proteger y garantizar derechos constitucionales. Atrás de un servicio público están los derechos constitucionales del consumo, están los derechos constitucionales de acceso a la vivienda, en calidad, en condiciones, el derecho constitucional de propiedad, el derecho constitucional al hábitat. Y así cada uno de los servicios públicos. Podemos hablar también de un derecho constitucional a la movilidad o a transportarse o a transitar libremente por un determinado territorio si hablamos de un servicio público de transporte. Con lo cual, esto es un tema no solamente de derecho administrativo, en donde tratamos de desentrañar qué significa una regulación de un servicio público, sino también hay una problemática de los derechos fundamentales y atrás la dignidad, la persona y toda su serie de derechos básicos. Servicio puede ser toda una programación, una diagramación, un conjunto, una articulación permanente de recursos humanos, técnicos, económicos, tecnológicos puestos a disposición de ese servicio. Y lo público, ¿qué es lo público? Lo público tiene que ver con la finalidad, tiene que ver con el derecho vigente, tiene que ver con la satisfacción de a quién va destinado, es decir, al público, al interés general, tiene que ver con los destinatarios y sus potestades. Con lo cual, al hablar de servicio público, implica también tratar de precisar qué significa esto de lo público y por qué lo público. ¿Cómo llegamos a una noción de servicio público? Porque había concepciones de las más genéricas, de las más amplias, a las más restrictivas, o aquellas que hacen un recorte respecto, o una síntesis respecto a lo que es un servicio público. Y una confundía una suerte de actividad del Estado. Entonces iba a ser servicio público toda la actividad desarrollada por el Estado. Un criterio subjetivo que identifica servicio público con el Estado de Derecho en sí mismo. Y entonces va a ser servicio público toda una serie de actividades, de servicios sociales, todo lo vinculado a la actividad de administración de justicia y todo aquello que lleva a cabo un Estado. Y esto es un concepto excesivamente amplio porque hay actividad estatal esencial como es la administración de justicia, como es la defensa exterior, toda una serie de funciones constitucionales ejercidas por los órganos del Estado, pero que no es servicio público.
Es decir, esa actividad esencial que define e identifica un Estado, pero no es servicio público. Acotando un poco el concepto, podemos decir que servicio público es todo aquello que lleva a cabo la administración pública, un criterio objetivo. Tampoco esto nos sirve, es más restrictivo, pero tampoco nos sirve porque hay una zona, una cierta actividad, una porción, un sector de actividad de la administración pública que no es servicio público, como por ejemplo la actividad promocional, el fomento, el poder de policía, la policía y demás, que no se identifica con un servicio público. Por ejemplo, cuando el Estado genera un régimen de promoción industrial o aquellas actividades vinculadas a lo cultural, a lo deportivo, a la educación, a la salud, no es típicamente un servicio público. Es actividad de la administración pública. Inclusive también se identifica una actividad esencial, pero no es servicio público. Es decir, no todo lo que hace la administración pública es servicio público. Y Profe, entonces, sí, ¿puedo hacer una pregunta? Es sí, breve igual. O sí. sea que va a depender de cada línea política la consideración sobre servicio público o está tipificado como Va, para... va a depender de la línea política y de la intervención, de las modalidades de intervención del Estado en la economía. Esto yo ya lo voy a graficar claramente cuando hable de una de las etapas, las diferentes etapas de evolución de los servicios públicos, donde allí vos vas a ver que determinado tipo de gobierno había un alcance de los servicios públicos. Claro, por eso estoy Ya recordando, voy a digamos, la llegar, Ángeles. historia, ¿no? Y Ya, cómo hace poco se puso en la palestra el tema de considerar servicio público el acceso a Internet. ya Y, lo, y- ya voy a llegar, tiene que ver con la intervención en el mercado. Tiene que haber una intervención en el mercado. Ya llego, Ángeles. Listo, gracias, profe. Entonces, siguiendo con el concepto, bueno, servicio público es aquella actividad prestacional, es aquella actividad material, comercial, industrial, de servicios destinada a satisfacer necesidades colectivas. Es decir, esto es lo importante, una actividad prestacional en especie donde no se da dinero, pero se da un servicio, un bien tangible o intangible, que en definitiva, ¿sí? Satisface una necesidad colectiva vinculada al interés general. Esto es elemental porque este concepto de hablar del servicio público como la actividad prestacional, material, de un servicio vinculado a actividad industrial, comercial o de servicios, entonces identifica de buena manera cuál es la extensión del servicio público. Con lo cual, no todo lo que hace el Estado es servicio público y tampoco todo lo que hace la administración pública es servicio público, sino que se refiere a una actuación material, una prestación en especie periódicas y sistemáticas. Esto es distintivo porque hay una actuación material, una prestación periódica, es decir, no coyuntural, sino periódica y sistemática, porque hay una organización del Estado atrás de ese servicio público. El Estado por sí lo presta en forma directa o indirectamente a través de un tercero mediante una técnica contractual, es decir, que contrata a un empresario previa licitación pública para encomendarle la gestión del servicio público a su riesgo, que ya vamos a volver. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la definición? Primero, una actividad prestacional básicamente industrial o comercial. Producir, hacer algo o darle un bien. ¿Sí? Gas, electricidad, transporte y demás. Ejecutada por el Estado, es decir, atrás está el Estado, por sí o a través de un tercero, pero es el Estado el que lo hace, es decir, no es el mercado que lo hace libremente, no es el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado la que entiende espontáneamente que hay que prestar ese servicio. No, es el Estado el que define
y que ordena activamente, dirigiendo la economía y estableciendo que determinada actividad es estratégica para satisfacer necesidades fundamentales, entonces saca del mercado una determinada actividad y la define como servicio público y por lo tanto allí regula fuertemente. La finalidad es la satisfacción de necesidades individuales, de interés general, colectivo, y por lo tanto el bienestar general. Es decir, no hay un bienestar sectorial. No se está pensando en incentivar y promover un sector, sino que se piensa en el interés general, es decir, un bien de naturaleza colectiva. Estamos hablando de los derechos de incidencia colectiva, porque todo lo vinculado al consumo está relacionado con los derechos de incidencia colectiva, y por lo tanto, entonces, buscando satisfacer el bienestar general y común, como dice nuestra Constitución en el preámbulo. Prestaciones materiales, ¿sí? O sea, se pueden ver en especie, no puede ser en dinero, no es proveer dinero, esos serán subsidios, pero no es servicio público. Dar un cheque, un subsidio, un incentivo, no es un servicio público, porque no es una prestación en especie. Periódicas y sistemáticas. Periódicas porque hay una organización continua y sistemáticas porque allí está entonces una definición inclusive normativa de la prestación de un servicio público a través de un régimen de derecho público. Esto es fundamental porque no está dentro del derecho privado, sino que estamos hablando de el derecho público, es decir, el derecho constitucional y administrativo. Constitucional, por ejemplo, cuando se habla del 42 de la Constitución de los Derechos de los Usuarios, o las actividades o las atribuciones del Poder Ejecutivo en la administración pública o el jefe de gabinete o sus ministros. Hay un régimen constitucional, pero también administrativo porque hay uso de prerrogativas del Estado. Es decir, no es que los particulares negocian libremente en un pie de igualdad, sino que estamos hablando en el Estado. Entonces, ejerce prerrogativas, facultades exorbitantes para llevar a cabo el beneficio general, que es un servicio público de calidad y de eficiencia para todos los ciudadanos. Y entonces, servicios públicos es una parte, con lo cual, una parte de la administración pública, con lo cual hay que sacarlo, diferenciarlo, distinguirlo de otra parte de la administración pública que presta actividad, como por ejemplo el poder de policía o la policía. Es decir, el poder de policía es la función de reglamentar derechos, eso lo hace el Congreso, la legislatura, y la policía es la potestad de contralor, de verificación, de inspección. Una policía preventiva que controla que esa norma se cumple. Por ejemplo, cuando un inspector de tránsito labra un acta. Eso es actividad de policía de la administración pública. O la actividad de fomento. Promocionar, incentivar, generar subsidios, dar ayudas, asistencia, fomento, la promoción industrial. Que la promoción industrial o el fomento da, pero da dinero, por ejemplo, o genera beneficios, incentivos. Esto genera ventajas. Todos estos incentivos, beneficios, es la actividad de fomento de la administración pública. Y entonces la tercera pata es los servicios públicos, una actividad de naturaleza prestacional. Pero también hay que diferenciarla de otras actividades que hace el Estado, como son lo vinculado a los bienes sociales. Yo diría, atrás de la promoción de los derechos fundamentales, como la educación, como la salud, como la cultura, como el deporte, entre otras cosas. Todos estos aspectos que lleva a cabo la administración pública, yo diría son ejercicios o posibilidades de incentivo y de promoción de derechos, pero que no son servicios públicos porque no hay una actividad prestacional material. Entonces, son más bien lo que podemos denominar servicios sociales que no tienen el régimen jurídico de los servicios públicos.
Pero también hay que diferenciarlo de las actividades privadas. Es decir, la actividad privada que realizan los particulares sin una fuerte o sin la fuerte intervención que significa decir que una actividad es servicio público. Porque si nosotros decimos que una actividad es servicio público, entonces la está sacando del mercado y la lleva al ámbito estatal. Es decir, la saca del sector privado de la economía y la lleva al sector público de la economía. Pero hay otras actividades que son zonas grises, que están en el medio, como por ejemplo las denominadas actividades de interés general, en donde son actividades reguladas, poder de policía, pero más fuertemente que cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque el Estado está más presente, cuidando y viendo los detalles, porque son funciones esenciales, estratégicas para los derechos, como por ejemplo se decía que una actividad de interés general, todo lo vinculado a los medios de comunicación. Se decía que es una actividad de interés general lo vinculado al servicio telefónico. Esto cambió porque ya vamos a ver que es un servicio público. Y entonces son actividades de connotación amplia, general, pero no llegan a ser servicios públicos. Es decir, no llegan a tener la intervención más intensa que puede tener una actividad o un sector industrial, que decir esto es servicio público y por lo tanto acá el Estado lo va a regular incluso a través de aspectos monopólicos. Es decir, puedo decir que esto es un monopolio y yo evito otros competidores porque acá se justifica un único proveedor por la escala o por inclusive es más redituable la existencia de un monopolio. Entonces yo ya lo voy a destacar, pero en algunos casos, en algunos servicios públicos, no admiten la competencia, como el servicio público de agua, como el servicio público de saneamiento. Es decir, más de un proveedor torna ineficaz e ineficiente el servicio público porque no es posible que pasen varios caños de agua de distintos proveedores por una misma casa. ¿Se dan cuenta? Es ineficiente desde el punto de vista económico. En cambio, hay otros servicios públicos como el transporte, como la telefonía, que es conveniente una competencia porque genera incentivos y mejora el servicio público. Y allí entonces la pregunta de Ángeles, a ver si la interpreté bien, Ángeles. Me decía Ángeles, pero esto tiene que ver con los modelos del Estado, esto tiene que ver con el tipo de Estado, esto tiene que ver con las connotaciones políticas. Sí, efectivamente. Dime qué ideología y doctrina de gobiernos tienes y te diré qué se entiende y cuál es el alcance y la comprensión de los servicios públicos. En una primera etapa, podemos decir una etapa postconstitucional de mediados del siglo XIX, con la organización nacional, los principales servicios públicos eran de naturaleza privada. Hago un alto, así enchufo la computadora. ¿Me esperan? No me Sí, voy de la profe. reunión. Un segundo.
Ahí estoy de nuevo. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces, en una primera etapa, eh, podemos decir que los principales servicios públicos eran de prestación privada, salvo telégrafos, correos y algo de ferrocarriles. El resto de los servicios públicos, sobre todo mucho ferrocarril, era de prestación privada, es decir, vinieron capitales extranjeros. Se buscaba incentivarlas, se buscaban inversiones, se buscaban atraer a los capitales extranjeros y allí fueron entonces que nacieron los primeros ferrocarriles, los primeros transportes, nace así las compañías privadas de generación de energía eléctrica, nacen así las primeras compañías de teléfono, es decir, empieza con el sector privado. Inclusive, mucha de esa actividad no se decía que era servicio público o mucha de esa actividad no tenía una vinculación a través de una técnica contractual, una licencia, una concesión, sino que se autorizó a los privados a prestar desarrollar esa actividad sin armar todo un andamiaje y una arquitectura jurídica respecto a eso. Después, en una segunda etapa, vinieron la etapa de las nacionalizaciones, o podemos hablar de su par provincial o municipal, es decir, provincializaciones o municipalizaciones de los servicios públicos, es decir, principalmente a mediados del siglo pasado. Básicamente por el gobierno, es decir, principalmente por el gobierno de Juan Domingo Perón, pero podemos empezar a hablar de que en el mundo, en la época de la posguerra, empezaron a correr aires socialistas, comunistas, y en donde un Estado social de derecho reinaba en ese momento con una fuerte presencia estatal. Y entonces se nacionalizaron los principales servicios públicos por básicamente la necesidad de alcanzar y llegar en forma igualitaria a toda la ciudadanía en un contexto de posguerra, es decir, en un contexto de crisis abismal en el mundo. Yo diría que esto empieza también con la crisis del 30 en los Estados Unidos, donde allí también se advierte la necesidad de que el Estado intervenga en determinada actividad conforme las políticas del New Deal. Y entonces el Estado asume a través de expropiaciones, nacionalizaciones, compras y demás, la prestación en forma directa de sus servicios públicos, que no solamente intervenían fuertemente en servicios públicos, sino en otra serie de industrias que no son necesariamente servicios públicos, como la comercialización de alimentos. Y así entonces teníamos fábricas de alimentos, de vestimenta, de empresas, ni hablar de combustibles, toda una serie de elementos de insumos de la construcción. Entonces, el Estado interviniendo fuertemente en la mayoría de los sectores. Es más, la Constitución Nacional de 1949, que fue una constitución sancionada por el gobierno de entonces, que después, por un golpe militar, quedó sin efecto, esa constitución establecía aún la imposibilidad de la prestación privada, es decir, la imposibilidad de la concesión de un servicio público. Ven ustedes una prestación directa del Estado. Y allí ve entonces la respuesta de Ángeles, qué es lo que se quería hacer en ese gobierno con esa idea. En una tercera etapa vendrá la etapa después del advenimiento de la democracia, de 6 golpes de Estado, buscando la consolidación de las instituciones democráticas, vendrá entonces una ola distinta de privatizaciones, desregulaciones, transferencias y ventas de activos estatales al sector privado. ¿Por qué esta tendencia al mercado? Y porque era insostenible
un Estado tan inmenso, tan abarcativo. Había crisis económicas, crisis presupuestaria, sumado el condicionamiento externo de la deuda exterior, es decir, para que nos den plata, nos decían, deben achicarse y debe haber un ajuste de la estructura y del aparato estatal, lo que implicó entonces que el Estado se desprenda de sus empresas, las venda, privatice los servicios públicos y a la par desregule, es decir, aquellas actividades reguladas en forma innecesaria, debe haber un marco general de desregulación. Un gobierno más bien liberal o liberal, el famoso neoliberalismo, en donde se tendía y, digamos, la línea se corre hacia la derecha, a diferencia de los otros periodos. Y allí entonces cuando el Estado lleva a cabo sus políticas de privatizaciones y transfiere la gestión del servicio a empresas privadas. Y allí es cuando nace entonces Ecogas, así cuando nace Energas, así cuando nacen todos los prestadores privados, Aguas Argentinas, etcétera. Y dijo, además de transferir la gestión a los privados, vamos a dictar normas generales, que allí cuando nacen los marcos regulatorios de los servicios públicos, que son sectoriales, es decir, un marco regulatorio por sector. Hay la Ley General de Gas, la Ley General de Electricidad o el marco de electricidad, normativa de comunicaciones, normativa de transporte, es decir, regulación por sector. Y a la vez crea por sector un ente regulador, un ente de control. Es decir, da nacimiento a una nueva entidad que va a controlar. Como el Estado no lo presta más al servicio, sino que lo hace un privado, entonces se crea una entidad, un ente distinto, autárquico, con potestades de contralor y regulación. Es decir, que encabeza la política regulatoria, normativa, de control y de resolución de conflictos llevados a cabo en ocasión o con motivo de la prestación de esos servicios públicos. Eso fue las privatizaciones. Con la paradoja que el marco constitucional de las privatizaciones se dio después, es decir, primero vino una suerte de ya base en el gobierno de Alfonsín, pero que se consolidó fuertemente con quien fuera el ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos de entonces, Dromi, que lleva a cabo todas las políticas de privatizaciones bajo el principio de subsidiariedad. Es decir, todo aquello que no deba ser del Estado, decía él, tiene que ser de los privados, y lo que no puedan intervenir los privados, ahí recién va a intervenir el Estado. Esta era la política neoliberal que se llevó a cabo en ese momento. Lo que trajo otros problemas de naturaleza económica, otra imposibilidad de sostener ese sistema por otras razones, pero así fue entonces que ese gobierno, aún peronista, pero de derecha, liberal, entonces fue el que llevó a cabo esas políticas de desprendimiento, pero de regulación de los servicios públicos. Y después vendrá el 2003. Después vendrá el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hasta el 2015. 3 mandatos constitucionales en donde claramente se advierte una reversión a las políticas de privatización. De nuevo, volvemos a inclinarnos hacia la izquierda, básicamente con, bueno, toda una serie de políticas que implican un resurgir de un Estado empresario, una vuelta a la actividad empresarial estatal y a la actividad intervencionista con fines sociales. Y allí es cuando se dan políticas claras y sobrados ejemplos de una vuelta de intervención, como por ejemplo la nacionalización de YPF, de Aerolíneas Argentinas,
la creación de empresas del Estado, como Energas, la extinción y la caducidad de las concesiones, como por ejemplo la concesión de aguas argentinas en el Gran Buenos Aires, creando una sociedad anónima, AISA, es decir, una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria. Es decir, toda una gran actividad, sí, que desarrolla y que se mueve desde el Estado hacia el mercado. Una participación estatal en sectores que anteriores eran dirigidos por el mercado. Esto básicamente entonces hay una suerte de puesta en crisis de las privatizaciones porque además se intervinieron los entes reguladores de servicios públicos. Vean ustedes que allí ese Estado, 2003 al 2015, yo diría ese gobierno conduciendo el Estado del 2003 al 2015 con esas ideas y esos pensamientos. Y después vendrá Macri, que Macri buscó nuevamente inclinarse hacia el mercado. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, vamos a regularizar la situación de los entes reguladores. Y además vamos a tratar de no intervenir en la oferta y la demanda de los servicios, es decir, a través de las ayudas, a los subsidios, a las tarifas. Esto generó de que si el Estado no pone plata para compensar las pérdidas de las empresas prestadoras de servicio público, porque recuerden, y hago un paréntesis, en el 2001 y en el 2002, con la crisis y la emergencia económica, se modificaron las reglas de juego de la manera de fijar las tarifas de los servicios públicos, porque antes estaban atados a índices del precio del consumidor norteamericano y las tarifas se calculaban en dólares y se pagaban en pesos. Con la emergencia económica se evitó esas actualizaciones tarifarias y se ordenó renegociar los contratos, lo que originó que el Estado deba subsidiar para pagar esas diferencias. Pero Macri dijo, no, basta de subsidios. Entonces generó que se aumentaran las tarifas de los servicios públicos y así fue que en marzo a abril del año 2016 advertimos que la tarifa del gas había aumentado más del 1000 o el 2000% en algunos casos, lo que generó medidas cautelares en muchas ciudades. Una de la ciudad de Río Cuarto, que yo actué profesionalmente en la misma con alcance para toda la ciudad, lo que originó que debió por una orden judicial la empresa retrotraerse a las tarifas a marzo de ese año sin los aumentos, lo que implicó también que la Corte deba intervenir también en un famoso caso CIPEC respecto, CEPIS, el caso CEPIS, que es una asociación de consumidores, CEPIS, deba intervenir, ¿sí? Y fue el famoso leading case vinculado a las tarifas de los servicios públicos. Entonces ven ustedes cómo toda decisión o política que se toma no es gratuita, sino que tiene sus consecuencias respecto a estos temas. La técnica del servicio público, bueno, y si Macri, y finalizo, y si Macri del gobierno del 2015-2019 se tiró hacia el mercado, después nos volvemos a tirar hacia el Estado, en donde por la crisis de la pandemia del COVID-19 el Estado tenga que intervenir diciendo que los servicios públicos de telecomunicación, inclusive Internet, es precisamente eso, un servicio público porque hay un verdadero derecho humano de acceso, lo que impidió entonces que no puedan las empresas actualizar libremente las tarifas. La titularidad o la técnica del servicio público es la publicatio o la titularidad estatal. ¿Qué significa esto? Básicamente, puede haber muchas definiciones de servicio público, puede haber un montón de interpretaciones. Ahora, servicio público es lo que el Estado dice que es.
Cuando un Estado pone la palabra servicio público significa alerta, interviene fuertemente, inclusive puede generar hasta condiciones. Lo puede hacer, no está obligado, pero puede haber condiciones monopólicas. Con lo cual es servicio público lo que el Estado dice que es servicio público. Es toda una definición estratégica respecto a qué pasa con esa actividad y respecto a cuáles son las consecuencias de decir que una determinada actividad es específicamente entonces servicio público a través de la publicatio estatal. Profe, y Sí, por ejemplo, porque se me ocurre, repasando esta historia que hizo de los diferentes modelos, em, hay cuestiones que tienen que ver con la Constitución nuestra, que un modelo liberal estaría, si se quiere, violando o pasando por alto. Por ejemplo, cuando uno dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tenemos derechos a seguridad, intereses económicos, a una información adecuada, veraz. Bueno, usted lo sabrá más que yo al punto. Digo, ¿hay un mínimo de servicios que tienen que ser considerados públicos o eso queda, vuelvo a repetir un poco la pregunta del comienzo, queda librado al proyecto político y a las queda decisiones? librado el proyecto político a No hay través de un las mínimo. leyes del O sea Congreso. que si el Estado dijera no existe más ningún servicio público, puede hacerlo. No, el Estado lo que está obligado constitucionalmente es a promover, proteger y resguardar derechos constitucionales. Y una de las maneras de hacerlo es diciendo que determinada actividad de servicio público lo hace el Congreso. Es decir, no hay algún tipo de servicios públicos de naturaleza constitucional, sobre todo en materia de correos, de transporte y demás. Pero lo fundamental es a través de las leyes del Congreso lo que van a decir que es servicio público. Bien, o sea que Y no es que lo entonces decide ese, un ejecutivo no, lo va solamente. a decir el Congreso porque rige allí el principio de legalidad que yo voy a hacer referencia. Bien, Y entonces debe ser ese Congreso que va a reflejar el poder político, es decir, la plataforma política, la idea, el proyecto político de ese gobierno. Pero lo importante es que no se violen los derechos fundamentales. Si el mercado no llega, entonces debe el Estado hacerlo. Porque el principal garante y responsable de los derechos fundamentales es el Estado. claro, No tiene un claro, por rol eso digo que me pasivo. hacía como un ruido extra pensar No tiene un que, rol pasivo, es un verdadero obligado, es el sujeto claro, pasivo. Entonces hay una titularidad del ciudadano frente al Estado, que sí, debe ser el Estado entonces el que debe arbitrar los medios para cumplir en forma activa la promoción y satisfacción de ese derecho fundamental. ¿Está claro, Ángeles? sí, profe, sí, sí, me queda claro en cuanto a lo textual, sí, por ahí cuando uno analiza políticas de corte liberal o neoliberal, ve evidentemente una ausencia del Estado. Por eso, un poco mi pregunta iba a eso, bueno, hay un básico de servicios que uno pueda decir esto no se toca independientemente del proyecto que se instaure. Bueno, me queda la tranquilidad de pensar en una diversidad en No las puede haber una cámaras. regresión. Esto es importante. Rige el principio de progresividad y no regresividad. Si hay una técnica o una manera, un instrumento que garantice esos derechos, debe sostenerlo el Estado. No puede retroceder nunca. Perfecto. O sea, esa sería la base. Esto es la base. Perfecto. También hay que destacar que no es necesario que exista un monopolio. Es decir, la Constitución dice, por un lado, la protección contra toda forma de distorsión en los mercados, en el artículo 42. Es decir, primero, tendamos a la competencia. Pero eventualmente, si no se da, la protección de los monopolios legales y naturales. Y puede haber servicios públicos monopólicos porque así exige la naturaleza del servicio. Imagínense en transporte de energía eléctrica. No puede haber grandes o el transporte de combustible o de gas, varios caños de gasoducto por miles y miles de kilómetros.
es ineficiente desde el punto de vista económico. Claro. Entonces, el servicio por sí mismo hace que lo mejor sea el monopolio. Ahora, vamos a controlarlo. Por eso habla de el control de los monopolios. Regulación, claro. Regulación y control para resguardarlo al usuario. Porque la conducta monopólica hace que esté en una situación de riesgo. Que sea el prestador monopólico el que someta a las condiciones al usuario. Y ahí viene entonces los derechos del artículo 42 protegiendo al consumidor y al usuario. Pero hay otros servicios que se pueden dar en competencia. La telefonía, por supuesto que hay muchas barreras de ingreso. No es que cualquier persona que se le ocurra pueda prestar un servicio público. No, hay muchas barreras de gran escala para ingresar. Pero es posible técnicamente y tecnológicamente que exista una competencia. Como un servicio de cable, como un servicio de telefonía, como un servicio de transporte. Puede haber un mercado de competencia de un transporte interurbano. Varias empresas que vayan y vuelvan a Córdoba. Ahora, en algunas otras escalas no es posible. Como por ejemplo una competencia del servicio público de transporte en una ciudad en una escala como Río Cuarto. Imagínense ustedes muchas empresas prestando el servicio público para las mismas paradas. Es ineficiente desde el punto de vista económico. Entonces esto tiene que ver con la manera de qué servicios públicos estamos hablando y cómo se configura sobre todo la estructura de costos y el alcance técnico, tecnológico de ese servicio. También tiene que ver con la obligatoriedad, es decir, cómo identificamos que una determinada actividad es servicio público. Por la obligatoriedad, es decir, el Estado está obligado a prestarlo. Fíjense ustedes ahí el tema de derechos. No puede dejarlo, abandonarlo el ciudadano. Si eventualmente se cae una concesión de transporte a nivel local, tiene que ir el Estado a hacerlo. Es decir, está obligado el Estado. Hay una obligatoriedad inclusive residual. Aún es la misma empresa la que, suponete, no puede renunciar a ese servicio público, está obligado a prestarlo. Con lo cual, justamente porque estamos hablando del interés general, la satisfacción de los derechos de todos los usuarios y de los consumidores. No puede irse, está obligado y eventualmente, si algo pasare extraordinario, de urgencia, debe ir el Estado rápidamente y acudir y prestarlo por sí, porque es un servicio público. Entonces, uno de los principales caracteres que informan y definen al servicio público es la obligatoriedad. Ustedes van a tener ahí toda una serie de clasificaciones de los servicios públicos que nos ayudan a entender de qué estamos hablando. Yo me quedaría con una clasificación que me parece fundamental, por un lado, los servicios públicos obligatorios o voluntarios según la exigibilidad, la necesidad de prestación. En algunos casos el Estado está obligado constitucional, legal o administrativamente a hacerlo, en otros casos no, es facultativo. Y sobre todo, los servicios públicos de utilización necesaria o facultativa. ¿Qué significa esto? Que hay determinados servicios públicos de utilización necesaria en donde la persona está obligada a recibir y a pagar por ese servicio público. Es decir, hay una obligación de tener ese servicio público y pagar por el mismo. Como por ejemplo el servicio público de agua y saneamiento. Vos vas a pagar por agua por más que la canilla no la abras. Vas a pagar por saneamiento porque pasa la cloaca por más que no lo uses. Es decir, de utilización obligatoria, necesaria, porque así es la escala del servicio público y además está atado a componentes tributarios, es decir, de pago obligatorio. Ahí no hay un precio público que pago según lo uso, sino que la contraprestación es una tarifa, es un tributo que te beneficia, sí, que hay una prestación de servicio, sí, pero que aunque no lo uses o no obtengas
un beneficio distintivo porque no abrís la canilla y no regás, bueno, lo mismo tenés que pagar por él. Pero si usás más, a través de los medidores vas a tener que pagar un poco más. Esto tiene que ver con los aspectos de solidaridad de los servicios públicos. Pero hay otros que son utilización facultativa. Pagás si lo usás. Un micro de larga distancia, un transporte interurbano, un boleto de avión, una telefonía o una comunicación o un cable. Si pedís y accedes a ese servicio, pagas. Si no, no lo haces. Esto tiene que ver con, insisto, la manera en que está organizado el servicio público y las características y de qué sector estamos hablando. Esto va a variar según cada uno de los sectores. La competencia. El órgano competente. Acá se discute si es el Congreso para crear un servicio público o es el Ejecutivo en uso de sus funciones administrativas como titular de la administración pública. Claramente es Congreso. Porque un servicio público significa restringir derechos, establecer condiciones, significa reglamentar derechos. El mismo artículo 42 habla de ley, con lo cual, entonces, como hay una fuerte intervención, insisto con esto, en el mercado, hay una actividad regulatoria de control, poder de policía, por lo tanto, entonces, tienen que ser los órganos legislativos los que deben resolver respecto a qué es un servicio público, hablar de la titularidad y dictar los marcos regulatorios. Esto es fundamental, entonces estamos en el marco del principio de legalidad de reserva de ley. No alcanza con un decreto. Por más que se quiera decir, esto está dentro de la administración pública, no alcanza con un decreto, porque, insisto, hay restricciones y delimitaciones de derechos que esto es una actividad legislativa. Dentro de nuestro sistema federal, eso, lo que dije recién, es un sistema republicano, división de poderes, ¿quién lo hace? Ahora, dentro del sistema federal, provincia, nación o municipio, bueno, acá nos comprenden las generales de la ley de nuestro sistema federal, es decir, por las potestades reservadas, no delegadas de la provincia, podemos decir que es competencia provincial. En principio, pero la realidad nos demuestra que por dos razones son principalmente los más importantes los servicios públicos federales. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, o dos razones constitucionales. La primera, la Constitución Nacional dice que en algunos servicios, y lo dice expresamente, que en algunos servicios públicos, como correos, como transporte, como navegación, es competencia federal. Con lo cual dice, en esos casos, Congreso Nacional y no legislaturas. Pero, el factor jurídico más importante por la cual los principales servicios públicos son nacionales es porque la cláusula 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, dice que es competencia del Congreso Nacional regular el comercio interjurisdiccional. Y entonces significa que toda actividad económica, industrial, de servicios que trascienda de una provincia está interconectada y pasa a la órbita nacional. Y entonces el 75 y el 13 justifica que el gas, la electricidad, el transporte interjurisdiccional, las telecomunicaciones, internet, telefonía celular, etcétera, que son los más importantes, sean competencia federal. Porque la misma manera de prestar ese servicio interjurisdiccional, es decir, fuera de la jurisdicción, barriendo las fronteras provinciales, implica entonces que esa actividad salga del ámbito competencial local y se vaya al ámbito competencial federal. Esto es por toda actividad que es servicio público y trascienda las fronteras, se transforma en actividad interconectada, intercomunicada, con lo cual va a la competencia federal y quedará
para el ámbito local, la empresa prestadora de servicios públicos provinciales, agua, saneamiento, transporte dentro de la provincia y no por fuera, es decir, los servicios públicos de naturaleza local. Ustedes van a tener ahí también la importancia de los caracteres de los servicios públicos. Básicamente, los caracteres de los servicios públicos son una manera de desglosar, de descomprimir, una manera de analizar concretamente esto del servicio como público. Y entonces, como público, tiene que haber un interés general, se tiene que satisfacer a todos de la misma manera, el principio de igualdad, de no discriminación, todo aquello que se da a una persona no puede negarse a otra, debe generarse con las mismas condiciones, la continuidad, es decir, el servicio público no puede ser interrumpido, salvo que el servicio público por su naturaleza lo permita. Por ejemplo, un servicio público de transporte que pueda no pasar todo el tiempo una línea, pero hay otros servicios públicos que sí necesariamente es imperiosa la continuidad y que sean interrumpidos, como por ejemplo el servicio público de agua. El agua permanentemente debe pasar, no debe cortarse en principio general, o el saneamiento. Es decir, en algunos casos, la continuidad significa un servicio público que pueda tener determinados momentos, según la naturaleza. En otros casos, esto de la continuidad significa que no hay momentos, sino que tiene que ser 24/7, porque así lo dice la naturaleza de ese servicio público. Bueno, entonces hay que ir caso por caso y cada uno de los sectores para entender qué significa esto de la continuidad y que no puede ser interrumpido. Aún en situaciones excepcionales como la huelga de los trabajadores o el lockout empresarial. Y entonces ni los empleados ni los trabajadores pueden renunciar, pueden hacer que ese servicio público se interrumpa el 100%. Debe haber, y esto lo dicen los marcos regulatorios, guardias mínimas. Es decir, puede en determinado momento, por una situación de ejercicio de derechos de trabajadores, puede haber resentirse un poco. Lo que no puede haber es la interrupción total, porque allí entonces se perjudica el interés público, el interés general, en perjuicio entonces de los particulares. Por eso se reglamenta el derecho de huelga, el lockout patronal, la ejecución forzada, la imprevisión, la continuidad del servicio aún en caso de quiebra de la empresa, es decir, todas posibilidades de que se contemple que aun cuando existan dificultades por parte del prestador del servicio público, lo mismo, como estamos hablando de que él está obligado a prestar, se contemplen y se regulen determinadas situaciones. Y el principio de regularidad. ¿Qué significa el principio de regularidad? Sometido a la norma. La prestación del servicio público sometido al plexo jurídico debe darse conforme el sistema jurídico. No lo puede hacer libremente el prestador según la manera que tenga ganas de hacerlo, generando facultativamente, según su antojo, cómo lo hace. No. Hay una regulación económica, con lo cual en esa regulación económica será el Estado prestando por sí o a través de terceros de qué manera y bajo qué régimen jurídico se presta, suministra ese servicio público. Porque dicen los marcos regulatorios, el artículo 42, justamente los marcos regulatorios por el principio de regularidad. En cuanto a los modos de prestación del servicio público, puede ser directo o indirecto. La prestación del servicio público directo lo hace el mismo Estado, en la etapa de las nacionalizaciones, mediados del siglo pasado, lo prestaba en forma directa, en el mismo Estado. O en forma indirecta, privatizaciones, década del 90, lo hace el Estado a través de un privado. Y allí entonces hay una vinculación Estado-privado
en donde le encomienda, le encarga la gestión de ese servicio público a su riesgo. El Estado le dice, gestionalo vos a tu riesgo, es decir, vos te vas a hacer cargo de los daños y perjuicios que generes y si vas a quebrar o no por la mala gestión y administración de ese servicio público. Y entonces le encomienda, le transfiere la gestión, la administración, porque no le transfiere la titularidad, porque sigue siendo servicio público bajo la cabeza del Estado, pero le transfiere esa gestión. ¿De qué manera? A través de lo que se denominan los títulos habilitantes. Y allí vendrán entonces la concesión, las licencias, los permisos, inclusive los contratos de servicios públicos, que son técnicas contractuales, son modos contractuales, tipos contractuales, en donde el Estado se relaciona con un privado diciéndole vos prestalo el servicio. Y allá vendrán entonces todos los contratos públicos administrativos que seguramente ayer brillantemente se lo ha explicado el doctor Bustamante, diciéndole, bueno, para seleccionar un contratista hay que llevar a cabo unos procedimientos. En principio general, licitación pública, la igualdad, la generalidad, la transparencia, la concurrencia, es decir, competencias para llegar a ese contrato. Licitación pública, porque allí hay un criterio de idoneidad y de transparencia. ¿A quién le damos ese contrato? Y las técnicas contractuales, si el Estado interviene fuertemente, serán la técnica de la concesión, que se usa mucho en agua, en saneamiento. Si no interviene tanto, serán las licencias, como por ejemplo electricidad. Si interviene un poco menos porque hay competencia, podrán ser permisos o habilitaciones. Es decir, son maneras de relacionarse. Son contratos públicos donde hay derechos y obligaciones para ambas partes. Se le transfiere algún tipo de potestades del Estado o estatales porque cobran las tarifas. Se relaciona directamente el proveedor, o si se quiere, el prestador con el usuario, exigiéndole el pago de la tarifa. Es decir, Ecogas viene y a mí me aplica una multa o una restricción del servicio o una extinción si no pago. Entonces, se le transfiere en la concesión también aspectos de potestades públicas, inclusive en materia de fijación de servidumbres. Pero en esas técnicas contractuales hay prerrogativas públicas, justamente porque tiene una suerte de privilegios, facultades exorbitantes al derecho privado en resguardo entonces del interés público. Justamente puede extinguirlo el contrato por oportunidad, mérito y conveniencia, por ejemplo, declarando el rescate, es decir, dice, bueno, hasta acá llegamos, ahora lo presto yo porque es un servicio público, el rescate, lo revoco por oportunidad, mérito y conveniencia y lo presto yo. Puede generar modificaciones, el ius variandi, puede mutar y hacer cambiar en un porcentaje determinados aspectos, si así lo establece el pliego o el contrato, como por ejemplo, bueno, a partir de un 20%, esto lo puedo modificar. Te amplío o disminuyo tu contrato en un 20% más o en menos. O inclusive te digo esto, tenés que cambiarlo. El servicio público de basura tenés que recolectarlo de otra manera. Porque así me lo habilita el pliego. Y además está el interés público. Y está el código de higiene urbana. Es decir, están determinadas potestades del Estado en resguardo de principios fundantes superiores. El medio ambiente, la calidad de vida, la salud pública, que hace que el Estado pueda y deba ejercer este tipo de competencias. Inclusive acá también es muy habitual en el ámbito de la provincia de Córdoba una suerte también de prestación a través de cooperativas, muchas cooperativas, muchísimas cooperativas, cientos de cooperativas en la provincia de Córdoba,
que prestan los servicios públicos. En algunos casos son concesiones provinciales, como por ejemplo electricidad. En otros casos son concesiones municipales, como por ejemplo agua. Y allí además se le suman otros servicios públicos, que inclusive hacen que compiten con proveedores nacionales, cooperativas prestando servicios públicos de telefónica o de cable en municipios. Y además cooperativas prestando servicios públicos sociales, como por ejemplo servicios de sepelio. Bueno, todo eso implica una fuerte intervención del Estado, un cooperativismo, en beneficio de los afiliados, de los asociados, a través del principio de solidaridad, esfuerzos mancomunados para prestar un servicio público en las condiciones que debe hacerse. También puede haber una suerte de prestación mixta, el Estado asociado con los privados, a través de entidades donde están conformados por el sector público o el sector privado. Fíjense ustedes, en Río Cuarto existían 5 o 6 sociedades de economía mixta. Hablamos de 20 años atrás, en donde sociedad de economía mixta de prestación de servicios públicos, alumbrado público y semáforos, de higiene urbana, de mixta vial, Mieles del Sur, todas empresas de sociedad de economía mixta prestando servicios públicos asociados el Estado con el sector privado. Inclusive no servicios públicos, sino también como manera de fomento y de incentivo vamos a producir conjuntamente y vamos a incentivar en aquellos sectores donde hay que levantar la industria. Vean ahí también la importancia entonces de esta suerte de prestación mixta, articulación, coordinación entre el sector público y el sector privado. Bueno, los títulos habilitantes, ya les dije, estamos hablando de contratos, contratos públicos, un contrato de concesión de servicio público, que el Estado sostiene la titularidad de los bienes, sostiene la titularidad del servicio, pero transfiere el uso nomás, es decir, no vende nada, sino transfiere el uso y encomienda un servicio público, pero lo hace participando activamente, es decir, regulando los fines y los medios, estableciendo un control concreto de las tarifas. En otros casos, a través de las licencias, menos regulación, menos control, porque entiende que por la dinámica del servicio público y por los avances tecnológicos debe dejar que hagan los empresarios, porque allí dejar librado que hagan puede tener resultados positivos, como todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, electricidad, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, comunicaciones y demás. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No por mi parte. ¿Algún comentario por aquí, por ahora? Hasta ahora tenemos todavía un poco más para avanzar. Bueno, el régimen jurídico del servicio público, ustedes los van a tener ahí. En el apunte, básicamente, que cuando hay servicio público hay prerrogativas del Estado. Es decir, hay función público, hay potestades de derecho público que no lo tienen los privados. Justamente se las tiene el Estado porque interpreta y resguarda el interés general. Para prestar un servicio público hay que constituir servidumbres, hay que expropiar en algunos bienes, hay que exigir el pago de la tarifa, hay que tener la posibilidad de restringir esa tarifa, de obligar al pago de la tarifa, o hay que definir que un servicio público es de utilización obligatoria, por ejemplo. Bueno, hay que controlarlo,
hay que generar mecanismos de incentivo, de resolución de conflictos, hay que aplicar sanciones o multas por el incumplimiento del servicio público. Es decir, atrás de todo eso está la potestad del Estado, que no lo puede hacer un privado, es el Estado. Regulando, estando presente, controlando. Ustedes allí también van a tener la importancia de la solución o la resolución de conflictos. Porque hablamos de mecanismos de resolución de conflictos en donde una de las partes es más débil, que es el usuario y el consumidor. Y allí vendrán entonces los derechos de los usuarios a tener mecanismos para eficacia y eficientes para la solución y prevención de los conflictos. Tendrán allí el resguardo de los intereses económicos, a la educación para el consumo, tendrán los derechos a la salud, al trato digno y equitativo, a la protección de los intereses económicos, es decir, a la información adecuada y veraz, es decir, mecanismos de protección de una parte débil, que es el consumidor y el usuario, que debe generarse estos derechos para buscar equilibrar o compensar esta situación que se presenta por sí misma desigualitaria. Y entonces vendrán también la contracara, la responsabilidad. Acá hay muchas responsabilidades. El principal responsable es quien presta el servicio. Esto es el ABC de manual. Quien gestiona y administra un servicio público es el principal responsable. Si lo presta directamente el Estado, es el responsable por la mala calidad de prestación de servicios públicos y los daños que produzca por un servicio público deficiente. Pero si hay una privatización, el principal responsable es el concesionario, el licenciatario, es decir, la empresa privada, Ecogas, Energas, etc. Ellos son los principales responsables. Pero también en esa relación de privatización, de transferencia, de regulación, también en algunos casos puede responder el Estado por una mala regulación, una mala norma, por una omisión de control. El Estado, sabiendo que el servicio público era deficiente, que se prestaba de forma negligente y con nula diligencia, lo sabía pero no lo controló. Es decir, no le exigió al prestador, con lo cual también hay una responsabilidad del Estado por omisión de control. Es decir, la responsabilidad son varias partes y hay que ver en qué situaciones estamos, en qué modelos del Estado, pero lo primero es, responde quien genera el daño y presta el servicio público deficiente, con mala calidad de servicio público, generando daños y perjuicios, por lo tanto respondiendo con el patrimonio, pero aún transfiriendo la delegación a un tercero para que gestione ese servicio público, también puede haber una responsabilidad del Estado porque debió controlar y no lo hizo. Es decir, responsabilidad por la omisión en el control de ese servicio público. Ustedes van a tener ahí también lo vinculado a las tarifas. Las tarifas es el conjunto de tasas o precios públicos que se paga o que el usuario paga como contraprestación de ese servicio público. Tasa tiene naturaleza tributaria, decíamos, cuando hablamos del régimen económico financiero de la Constitución Nacional. Y entonces, bueno, claramente hay un componente tributario y entonces rige el principio de legalidad, de reserva de ley y todos los principios que limitan la potestad tributaria. Pero puede haber precios, denominados precios públicos, que es la otra manera de tener tarifas, cuando allí el Estado está, o mejor dicho, el servicio está privatizado, hay condiciones de competencia no monopólicas, por ejemplo, una tarifa de un servicio de transporte que hay varios proveedores, empresas, con lo cual hay un precio público. ¿Es cualquier precio? No, porque no lo fija libremente
el empresario, sino es un precio público, es decir, un precio regulado. Y entonces, ¿quién faculta a aumentar esas tarifas? Es el ente regulador, es decir, los marcos regulatorios establecen las condiciones de aumento y de cómo se calcula esa tarifa. Porque esto es elemental. Cómo se calcula la tarifa está en los marcos regulatorios y no puede aumentarla o bajarla. Bueno, bajarla es de otro planeta, por supuesto, pero no puede aumentarla porque quiera o cuando quiere el prestador, sino a través de la autorización o habilitación que da el marco regulatorio. Previo a un procedimiento especial, que el procedimiento de las audiencias públicas, justamente eso era lo que se discutió en el año 2016 con los amparos colectivos. Se aumentó exponencialmente el servicio de gas sin haberse llevado a cabo previamente las audiencias públicas, que era una condición sine qua non para continuar y avalar esos aumentos. Entonces, todo el mecanismo de aprobación, fijación, cuantificación y control de tarifas lo hace la potestad pública, lo hace la entidad que tiene a su cargo estas competencias vinculadas a uno de los componentes fundamentales de cómo se diagrama un servicio público, que son precisamente las tarifas, en donde los entes reguladores controlan y aprueban los marcos tarifarios, es decir, justamente cómo y de qué manera se habilita a modificar un monto, que es el monto obligado que pagan los usuarios como contraprestación de un servicio. Fíjense ustedes que esa misma definición, contraprestación de un servicio, es lo que justifica la naturaleza de tasa. Cuando la Corte avala las tasas, o en su caso declaró la inconstitucionalidad de las tasas municipales, ha dicho, esto no es una tasa, no es una prestación directa, diferenciada, individualizada de un servicio público, sino que no es un servicio público, no está atado a un servicio público, igual no es una tasa, será un impuesto. Y allí es inconstitucional por el artículo 9, inciso B, de la ley de coparticipación. Hay determinados principios de las tarifas, causalidad o realismo, es decir, de prestarse efectivamente, de certeza, esto quiere decir la previsibilidad por la aprobación con anterioridad, no puede aplicarse tarifa de forma retroactiva, el principio de razonabilidad, es decir, tarifas justas y razonables, proporcionales a la calidad y el servicio, y además garantizando una rentabilidad adecuada al prestador, pero una rentabilidad razonable y exponencial, porque también se violarían los derechos fundamentales. Tiene que ser proporcional, una tarifa proporcional al servicio público. Lo vinculado a los usuarios, ya les dije, los derechos fundamentales y la protección que tienen los usuarios, los derechos de la prestación, las audiencias públicas, el derecho al diálogo, a opinar, el derecho de defensa, el derecho a participar. Esto es elemental, digamos. Respecto de acá se ve la participación democrática del usuario en los procesos de toma de decisiones en materia de la administración pública a través de institutos como las audiencias públicas, las consultas de opinión y toda una serie de mecanismos que hacen que el usuario tome participación democrática e institucional en muchos de los aspectos de los servicios públicos, justamente por ser un derecho. Y obviamente así está en nuestra Constitución Nacional, también en el artículo 42 y 43, cuando se habla de las asociaciones de usuarios y consumidores, donde allí también hay un mecanismo de participación a través de entidades o el tercer sector, ONG, organizaciones no gubernamentales, que inclusive tienen legitimación procesal colectiva, es decir, pueden ir a la justicia buscando resoluciones con sentencia general, porque son asociaciones que defienden a sus usuarios y no usuarios
cuyos objetos sociales son eso, proteger a los usuarios. Y entonces, la participación ciudadana es una de las características fundamentales que identifica y define el régimen de los servicios públicos, en donde participación en las audiencias públicas, individualmente van los ciudadanos, en las asociaciones, en forma colectiva, agrupados, participación en las reuniones de los entes reguladores, que está así establecido en un decreto, inclusive de acceso a la información pública, el acceso a la información pública para ver cómo se presta el servicio y qué se hace con la plata que se recaude. Bueno, fíjense en ustedes la importancia entonces que tiene el principio de participación democrática en el proceso de toma de decisiones con motivo de la prestación de un servicio público. También habrá obligaciones, claro, tiene que cuidar el servicio, tiene que generar daños, etcétera, en los usuarios del servicio público. ¿Cómo estamos? Bien, profe, se entiende el tema. Se vuelve un poco pesado, pero se entiende. ¿Es pesado? Sí, qué sé yo, no sé si definirlo así o tal vez el horario después de trabajar todo el día es como que a uno le des idea, pero se entiende, está claro. Aparte, creo que todos en su mayoría hemos accedido a servicios públicos, así que Te conocemos la pueden dinámica. gratificar, pueden Claro, tal justificar. cual, por lo menos a mí me ocurre eso, tengo presente cómo uno se vincula con un servicio público. ¿En qué Más allá de manera? que está bueno conocer porque el ejemplo que usted mencionaba, cuando se aumentó las tarifas, recuerdo que hubo mucho ruido y gente que desconocía dónde tenía que acceder. Me acuerdo que se armaron en la ciudad donde yo vivo, en Marcos Juárez, se armaron como centros de discusión y uno en esos momentos ve cómo desconoce, cómo se articula, cómo se regula, cuáles son los derechos que uno tiene. Es como que la mirada colectiva era, uy, bueno, un aumento, hay que pagarlo. Y no, la verdad es que nos habilitaban un montón de instancias que uno desconoce. Así es, así es. Y bueno, todo esto lo vemos a diario, con nuestra rutina, con nuestra utilización, con las Sí, incluso los dificultades. debates públicos que se dan en la propia televisión, ¿no? Cuando uno a veces dice, bueno, los medios informan. ¿Hasta qué punto? Recuerdo instancias de ese episodio en el que uno escuchaba debates y situaciones que estaban lejos de hablar desde un lugar de protección ante el aumento de tarifa. Pero Sí, inclusive se pusieron en crisis el verdadero rol de los entes reguladores. Es decir, el ente regulador, me acuerdo en ese bueno, momento, uno en 2000. piensa ERCEP Córdoba. O sea, realmente es muy cuestionado la Y eso ERCEP, que tiene que ver siempre que con la se debate, diagramación. Claro, claro. tiene que ver con la diagramación. Fíjense en ustedes lo que pasa. Una, un ente regulador son funcionarios nombrados por un gobernador. Una empresa sometida al control del ERCEP, cuyos funcionarios son nombrados por el gobernador. Y el ERCEP controla a EPEC. Y ambos bajo una misma autoridad común, que es el ministerio. Entonces, toda esa diagramación administrativa, organizacional, bueno, y bajo las mismas cabezas políticas, hace que uno, digamos, que se dude o que la gente tenga legítimas dudas respecto de si realmente se va a controlar en serio. Eso es todo un tema, entender, porque si El hablamos de entes consul- reguladores, rige la independencia y el aspecto técnico de los entes reguladores. y Porque es en un la tema defensa, técnico, no político. Bueno, entonces, realmente, una consulta, sí. una consulta, disculpe. Y en defensa del consumidor, que tendría que ser de la oposición, no puede acudir la persona ahí.
la defensa del consumidor no necesariamente tiene que ser la oposición. La defensa del consumidor tiene que ejercer y resguardar derechos de los consumidores, no solamente por materia de servicios públicos, sino ante las prestadoras de servicios públicos. Claro, pero podría intervenir en un caso así como este, ¿no? Podría Bueno, de hecho, intervenir, en ese ejemplo del aumento de tarifas públicas intervinieron. sí. Antes no, originariamente no, y después sí, por cambio en la ley de defensa del consumidor. La autoridad por excelencia es el ente regulador si hablamos de un servicio público. Pero en algunos casos los entes reguladores no llegan. Y entonces ahí Una cuando las autoridades de defensa del consumidor actúan. otra consulta. El defensa del consumidor solamente rige en las ciudades, es por cantidad de habitantes, por población. No, ¿Tiene algo que ver con eso o no? las autoridades de aplicación de la defensa del consumidor dependen en la provincia de Córdoba del Ministerio de Industria, que es la Dirección General de Defensa del Consumidor, y en aquellos municipios más importantes, como por ejemplo Río Cuarto, tiene una delegación. Ahí está. Y después Porque acá sabía que había. hacen convenios. En aquellos casos que no llegan, hacen convenios con municipios para ser receptores los municipios de reclamos de defensa del consumidor. Claro, porque ese órgano en la mayoría de los pueblos no es conocido. No, No, no se tiene noción No de eso. están. en los pueblos no están. Lo que sí tienen que preocuparse los intendentes de los pueblos es que ellos recibir todos los reclamos y que Defensa del Consumidor resuelva esos Sí, reclamos a a favor veces del incluso ciudadano. se hace vía consejo. En el caso, por ejemplo, acá en la ciudad de Marcos Juárez se llevó al Consejo Deliberante en ese momento y bueno, ellos como oposición tomaron el reclamo, pero no tenemos un ente propio, es como que eso lo regula CEP. Y adhiero a lo que usted decía, profe, o sea, el mismo Estado que debería regular es el que nombra quién está a cargo del ARCEP y a su vez también nombra en el caso de EPEC, por Eso ejemplo. se O da a sea, nivel nacional también, eso se da a nivel sí, nacional y de todos los partidos políticos que han conducido los destinos de este país también se da, es decir, con lo cual, pero además más allá de esa diagramación, tiene que ver con la voluntad de los funcionarios, controlar realmente o no controlar. Y después el costo político de no controlar, es decir, una empresa del Estado que preste una mala calidad de servicio público y que las tarifas son caras, después hay un costo político porque termina siendo el partido político que conduce la provincia el que va a sufrir el costo si por ejemplo, EPEC presta un servicio público malo y caro, ¿no? Bueno, por eso igual entonces, veo que eso también es muy subjetivo, ¿no? por Tenemos supuesto, situaciones donde uno dice, bueno, no debería seguir en funciones tal persona por su desempeño y uno los ve acomodados en la función pública, pasa, tal cual, pasa tal mucho. cual. Hay Exactamente, sobrado de ejemplos, muchísimos ejemplos. Pasa sí, mucho. totalmente. Pero bueno, sí, sí, me refiero a Córdoba porque tal vez como cordobesa sea lo más conocido, lo que me viene inicialmente a la cabeza. ERCEP siempre ha estado como en el foco de los reclamos por cómo se han desempeñado. Aún, fíjate vos qué interesante, y metiéndonos con uno de los dos temas para finalizar, que es el ámbito provincial. Hay particularidades a nivel provincial. Por ejemplo, Córdoba tiene un ente regulador no sectorial, sino multisectorial para varios servicios públicos. No está dividido por ramas, sino para todos, con lo cual un mismo ente para gas, perdón, para agua, electricidad, etc. Y además, fíjate lo interesante, porque en el directorio del CEP están representados la oposición y las asociaciones de usuarios. De los 5 miembros hay uno de la oposición y uno de los usuarios, con lo cual esa representación plural aún tendría que garantizar una cierta control también en el seno del ente. Esto me parece que es importante también porque le das una suerte de pluralidad al ente, lo que es una herramienta más para que los controles funcionen. Hemos tenido funcionarios de la oposición
de que han tenido un rol muy activo en el ERCEP, con lo cual, bueno, le marca también, entre comillas, le marca la cancha al gobierno de turno, pues diciendo, bueno, che, controla de verdad, porque está pasando esto y esto y esto. Profe, esa oposición sería la segunda fuerza en La tener. segunda fuerza, Bien, ok. la segunda fuerza. Y también están las asociaciones de usuarios allí sentadas, con lo cual también tiene una herramienta para controlar estas asociaciones en representación. También la particularidad que el ente regulador, a diferencia a nivel nacional, no solamente interviene en lo que es técnicamente servicio público, sino también, o lo que podemos llamar concesiones de servicio público, sino también las concesiones viales, o lo que se denomina concesiones de uso y de servicios. Con lo cual, también en determinadas concesiones de uso y de obra, como por ejemplo las concesiones viales, también controla ese contrato porque hay usuarios, inclusive concesiones de obra pública que exigen al empresario hacer inversiones porque son edificios públicos, como por ejemplo, típico concesión de obra pública es una terminal, la terminal de Córdoba. El Patio Olmos es una concesión de obra pública también. La vieja usina es una concesión de obra pública. Entonces se le exige inversiones a los privados, con lo cual allí también tiene que controlar no solamente concesiones de servicio público, sino concesiones de obra pública. Y después hubo en Córdoba un montón de leyes de transformación y modernización del Estado que generaron transformaciones, inclusive que se dieron con épocas de emergencia económica, pero tenemos leyes de avanzada también, donde hubo leyes que intentaron también la privatización de PEC, se habló en un momento de la privatización del Banco de Córdoba, que esto después no se dio, pero que sí están las herramientas para transformar, modernizar, hacer más eficiente la administración pública provincial, insisto también en cuestiones de servicio público, una famosa ley de la incorporación del capital privado a los servicios públicos o al sector público, que es la ley 8837. Y hay Yo leyes de para modernización, la Carta del Ciudadano, una ley muy buena, la Carta del Ciudadano, te que puedo establece... dar Sí, una teoría que yo tengo, que para mí los entes de regulación y de control es uno de los pilares más importantes del funcionamiento del país. Las leyes tienen buenos espíritus y son buenas, pero creo que directamente ya no se buscan ni atajos, directamente se violan. Y entonces ahí en donde no es que buscan un vacío legal, y ahí en donde está fallando los entes de regulación y control. Y yo creo que el mayor problema de este país es eso. sí, yo coincido, yo Una teoría que coincido. tengo de hace mucho, que ya vengo, que más allá si un gobierno de izquierda, derecha, busca Muy bien, privatizar, muy bien. busca esto, yo creo que lo principal que está pasando en este país es que fallan los entes de control y regulación. Yo estoy Lo seguro que que las pasa cosas también es estarían que mucho uno, mejor, Martín. ¿Cómo? no digo que uno está acostumbrado también muchas veces a pensar lo político desde un lugar partidista. Y Sí. en realidad los proyectos económicos, políticos, exceden a esa mirada de partido. Por ejemplo, hemos tenido un gobierno neoliberal durante una gestión peronista. Así es. Claro, y hemos tenido un gobierno progresista durante una gestión también llevada por el propio partido peronista. Por eso digo, hay que empezar como a mirar la esfera política más allá del partido. Si no es como que siempre quedamos encerrados en esto de izquierda o derecha y voto el partido pensando desde ese lugar y no el modelo o el proyecto. Eh, Por Más eso allá mismo de por que eso hay mismo un decía vicio que eso. tenemos de no capacitarnos desde un lugar de ciudadanía y bueno, y por eso
vemos que se puede actuar con impunidad porque total desconocemos las leyes, desconocemos los derechos. Creo que la participación ciudadana siempre es saludable. No, por eso mismo decía que yo creo que si hay algo que puede proteger un poco al ciudadano, a lo que sea, en distintos aspectos, son los entes de regulación y control y están fallando. Claro, pero también muchas veces la participación ciudadana, por ejemplo, con el ejemplo del aumento de tarifas se dio. Gente que se autoconvocó y empezó a organizar movidas que de pronto fueron tomadas por los entes reguladores o por distintas asociaciones. Creo que a veces Claro, se puede pero no articular tenemos que también llegar a desde esa ese instancia. lugar, porque las leyes, o sea, ya lo hemos visto, las leyes también son una demostración de la sociedad del momento y de los pedidos que tiene esa sociedad y las demandas. Entonces, bueno, si no está hecha la ley, habrá que pelear por la construcción de ese derecho. Eh, Exactamente, pero no tendríamos que llegar a esa instancia. Los entes de control bueno, y pero es el regulación juego tendrían que actuar democrático, porque fíjate que automáticamente. pasa también en todo el mundo, ¿no? O sea, creo que es parte de articular el juego democrático también. Sí, tiene que ver también con la confianza y la previsibilidad que un gobierno quiere dar respecto a si sus instituciones van a funcionar, si le va a dar la verdadera esencia por la cual fueron creados los entes reguladores para controlar y regular de verdad, o si van a estar ahí como actores pasivos, digamos, como títeres que no van a... Claro, pero por ejemplo, en las últimas elecciones, como ciudadanos de Córdoba, le hemos dado al gobierno que actualmente rige más de la mitad de la Cámara, o sea, una locura. Entonces, en ese contexto, también pensar, bueno, desde qué lugar votamos y cómo votamos, porque al tener la mayoría en las cámaras es obvio que cualquier reglamentación, cualquier legislación va a entrar y va a salir sin ningún tipo de impedimento. Entonces después en esa articulación uno como ciudadano va a ver que no funciona el ERCEP, va a ver que no funciona. Por eso digo la participación ciudadana activa, independientemente de que sea partidario o no. O sea, insisto, hemos tenido gobiernos peronistas con corte neoliberal y gobiernos peronistas con corte progresista. Yo coincido que hay que quejarse para que las cosas funcionen más. Coincido que hay que ser muy exigente con las autoridades, con los prestadores del servicio público, para levantar la vara, por supuesto, y además para marcar la cancha y posicionarlos y encerrarlos en la situación de que no les queda otra que cumplir las funciones, más allá del juego democrático, es decir, que las mayorías hayan sido muchas, pocos, más de la mitad o casi dos terceras partes, el juego democrático que las personas votaron libremente, pero también ese juego democrático que las personas participen, reclamen, como es un derecho y lo fundamental, el derecho a obtener respuesta de ese reclamo, el derecho a ser indemnizado frente a los daños, el derecho, obviamente, digamos, a acudir a la justicia por los incumplimientos, el derecho a la libertad de la competencia, la libertad de elegir. Es decir, también tienen que funcionar las instituciones y tiene que funcionar el libre ejercicio también de los derechos. Yo creo, digamos, que por ahí muchas veces hay un determinado sector social que no se queja, que está mal acostumbrado, lamentablemente ya son rehén de los malos servicios públicos. Y en otros casos pueden caer los gobiernos por la mala calidad de los servicios públicos. Es decir, es un aspecto también fundamental, digamos. No podemos desconocer que va a haber un costo político. Si la EPEC es mala y así como todos otros servicios públicos lo son, también esto se va a equilibrar y va a tener sus consecuencias en los procesos democráticos. Es decir, van a tener su reflejo, se van a traslucir en las urnas. A eso voy. Yo creo, y esto es opinión, no datos, porque no he encuestado la situación, pero creo que como ciudadanos ponemos mucho el foco en los servicios públicos cuando se trata del municipio. Así es. Al municipio le reclamamos que cumpla Porque está más con... cerca, hay una proximidad. Exacto, pero no ponemos el mismo foco cuando se trata de nación o provincia. Eh, Es me posible, parece...
Es posible, inclusive los ciudadanos se quejan en los municipios en un servicio público que no tiene nada que ver, porque aumenta Sí, el gas, va al totalmente. municipio, aumenta la Sí, luz, va al municipio, aumenta el teléfono, va al municipio, y el intendente le va a decir, pero yo no tengo nada que ver con no esto. tiene nada que ver. Sí, No importa, es caja de resonancia de los problemas locales. sí. Por eso lo importante es la articulación y coordinación con otras jurisdicciones, porque lo contrario, el costo es así. El defensor del pueblo municipales, como el de Río Cuarto y los muchos que existen en las cartas orgánicas municipales, son ejemplos de que, aunque sean funcionarios municipales, protegen al ciudadano por las violaciones de sus derechos de los servicios públicos nacionales o provinciales. Inclusive en materia financiera, los préstamos, los malos tratos en los bancos, los delitos informáticos y toda una serie de aspectos, los abusos de entidades crediticias. Yo hablaba de eso, a eso yo En- marco más general, en todo, que están fallando los entes de regulación en todo Entonces, a fíjense en nivel nación. ustedes, una autoridad municipal constituida en resguardo de servicios públicos nacionales. Pero bueno, la cercanía es eso, y en buena hora que existe una autoridad, aunque Por sea Sí, muy... más ejemplo, cercana a uno. los Sí, totalmente. enriquecimientos, los enriquecimientos ilícitos, por sacarlo de esto y vamos a dar otro ejemplo. Está fallando los entes de regulación, está fallando la AFIP, están fallando muchas entidades ahí. Bueno, pero eso ya es Y, otra cosa, es una Sí, cuestión penal. Es una bueno, sí. sí. cuestión, ahí está Entramos a fallando otro la marco. No, justicia. no, por eso yo le decía que a nivel nación, en todos los rangos, el problema de este país es que fallan los entes de regulación, Sí, no bueno, Bueno, solamente pero el por ejemplo, servicio, fallan yo, en todo. vos yo, ahí, yo ahí perdona, difiero. perdona, perdona. Ahí, Martín, tenés que diferenciar lo que son los entes reguladores de un servicio público de lo que es la justicia. No, no, Ahí, sí, cuando sí, hay yo lo Tal tomaba conductas en general en penales, todo, que para mí fallan delictivas y en todo. demás, son una justicia que no es independiente, con lo cual allí hay que ir ya a las instituciones democráticas constitucionales esenciales, la justicia, la administración de claro. justicia. No, Acá porque estamos hablando de aparte, una cuestión más de administrativa de prestación de un servicio. yo trabajo en un estudio contable y sé que la AFIP funciona, sé que la UIF funciona. O sea, lo que no está es porque alguien quiere que no esté, porque en Está realidad claro. los organismos funcionan y uno conoce a contribuyentes que les llegan notificaciones, que les llegan Está claro. pedidos de la UIF. O sea, funcionan. Simplemente, para algunos casos, no Hay que están, Hay no algunas accionar. funcionan. excepciones en la Claro, administración. claro, pero lo mismo ocurre con ANMAT. Yo he Claro. trabajado también en un laboratorio y ANMAT, cada compra que se hacía de una droga había que documentarla, había que presentar documentación que ampare. Cuando eso no está, es porque alguien quiso que no esté, pero Bueno, funcionan. estamos Ángeles Significa Martín. que no están funcionando. Claro, no, no, No están por eso funcionando. también se habla de la corrupción en ese caso del funcionario que dejó pasar, porque en realidad cuando uno ve, los organismos funcionan. O sea, cualquiera que se haya vinculado con AFIP sabe que AFIP funciona en ese sentido y que uno no puede, si se quiere cometer un ilícito, sin tener esa presión de cada uno de los organismos. Cuando esto no se hace, coincido, o sea, hay alguien que lo dejó pasar. Está claro. Bueno, les agradezco entonces, finalizando ya la unidad, o finalizar la unidad 17. Estamos en contacto, mañana van a continuar y en el caso mío nos vamos a ver en el parcial el día lunes. Listo, profe. Que estén muy Muchas bien, ¿eh? gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias por la chicos. participación. No, Nos vemos. No, a usted. Hasta Chao, luego. profe. Ir de mañana por mail.